Hoy vamos a compartir la reflexión del Evangelio de Mateo 9, versículos 14 al 17. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Vemos aquí una escena en la que se dirigen a Jesús los discípulos de Juan. Pero justamente en el Evangelio de Mateo, solamente antes de empezar este fragmento que hemos leído, nos encontramos con que Jesús pasa y ve a Mateo, el cobrador de impuestos, en su lugar de trabajo, y entonces Jesús lo llama, o sea, es el llamado de Mateo o la elección de Mateo por parte de Jesús, y dice la palabra que que Mateo se levanta y sigue a Jesús. Y después hacen una comida en su casa y allí pues van otros cobradores de impuestos y van otros pecadores públicos, y todos están allí juntos comiendo y escuchando a Jesús. Ahí también vemos a los fariseos que se acercan a los discípulos, y ellos le preguntan a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Pero Jesús lo oyó y dio la respuesta. Dice: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Yo no les pido sacrificios, sino que tengan misericordia, pues no vine a llamar a hombres perfectos, sino a pecadores. Y acto seguido, pues son los discípulos de Juan, seguramente inducidos por los fariseos, los que se acercan directamente a Jesús y le preguntan que por qué sus discípulos no ayunan, cuando tanto ellos como los fariseos ayunan a menudo. Jesús les contesta: ¿sería bueno que los compañeros del novio anden tristes cuando el novio está con ellos? Remarquemos aquí primero la palabra novio, después pasaremos al tema del ayuno. Jesús se revela como el novio. Ya los antiguos profetas habían anunciado que se darían las bodas de Dios con su pueblo cuando viniera a visitarnos. Y también conocemos otra parábola que Jesús explicó, de que el reino de Dios era como un rey que quiere celebrar las bodas de su hijo, y entonces envía a sus sirvientes a buscar a los invitados cuando está todo ya preparado. Pero los invitados ponen excusas y no vienen. Cuando el rey se entera, vuelve a mandar a sus sirvientes, y entonces dice la palabra que unos se fueron a sus campos, otros a sus negocios, y otros cogieron a los sirvientes del rey y después de apalizarlos los mataron. Y el rey se enfadó y envió a sus tropas a matar a estos invitados indignos, y entonces les dice a sus sirvientes que todo está preparado para el convite, todo está preparado para celebrar la boda de su hijo, que vayan a todos los caminos, a todos los cruces, y que inviten a todos aquellos que encuentren. Y así lo hacen los sirvientes, y se llena el lugar donde se celebra el banquete. Pero entonces el rey ve a uno que no está vestido de fiesta y le pregunta que qué hace allí sin estar vestido de fiesta. Y entonces manda que lo cojan, lo aten y lo echen al fuego. O sea, Jesús dice que es el enviado de Dios.
es el novio de las bodas que Dios quiere celebrar con nosotros, con su pueblo. Y acto seguido vamos a pasar al tema del ayuno. Jesús ya había hablado sobre el ayuno en Mateo 6, o sea, antes de llegar al fragmento que hemos leído hoy, a este capítulo. En el fragmento 6, en el capítulo 6, del 16 al 18, hablando del ayuno, dice a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Cuando ustedes ayunen, peínense bien y lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta que están ayunando. Solo Dios su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio. Vamos a ver aquí la actitud de los discípulos de Juan cuando se dirigen a Jesús. Nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, o sea, le dan lecciones a Jesús, le dan lecciones también a los discípulos de Jesús. Nosotros somos más, nos lo merecemos. Es una actitud de orgullo y de arrogancia. Sin embargo, en la palabra que hemos leído, en la que Jesús nos habla sobre el ayuno, nos pide una actitud de arrepentimiento, nos pide una actitud de súplica, de humildad, de morir a nosotros mismos para depender de Él, para hacernos pequeñitos, para hacernos sencillos. Así era Juan el Bautista. Por lo tanto, estos discípulos de Juan Bautista no le hacían un gran honor a su maestro. Juan Bautista era un hombre que ayunaba, era un hombre que estaba en el desierto, que no estaba apegado a las cosas del mundo, a las cosas materiales. Era el más pequeñito, dijo Jesús, en el reino de los cielos, porque él se había negado a sí mismo, sabía que Dios lo había escogido para una misión, y él estaba entregado a esa misión, y esa misión era preparar el camino del Señor. Esa misión era indicarle a las personas, al pueblo de Dios, que tenían que cambiar de actitud, que tenían que cambiar de vida, para poder acoger el reino de Dios que les iba a llegar, o que ya estaba prácticamente allí, porque Jesús ya había nacido, solo tenía que empezar su ministerio. Juan había enseñado a sus discípulos cuál tenía que ser el cambio de sus vidas, cómo tenían que actuar para poder acoger el reino de Dios que les iba a traer Jesús. Sin embargo, estos discípulos habían hecho lo contrario. Habían seguido a los discípulos. No habían cambiado el vestido viejo por el vestido nuevo, por el vestido de fiesta, sino que querían hacer como dijo Jesús, coger un pedacito nuevo y ponerlo en el vestido viejo. Querían poner el vino nuevo en odres viejos, y eso no resulta así. El mismo Juan había dicho de los fariseos: son una raza de víboras. ¿Acaso podrán escapar al castigo que se les viene encima? Muestren, pues, los frutos de una sincera conversión en vez de confiarse en que son los hijos de Abraham. Jesús también había denunciado la actitud de los fariseos. Les había llamado raza de víboras, sepulcros blanqueados, porque eran hipócritas, porque llevaban una doble vida, porque ellos querían demostrar que eran perfectos, que eran superiores a los demás. Ponían cargas pesadas sobre el pueblo que ellos mismos no cumplían, pero cumplían lo que les daba una apariencia de cara al pueblo, de cara a los demás. Y eso Jesús lo denunció siempre. Sin embargo, Juan Bautista había indicado a sus discípulos cuál era el camino verdadero, cuál era el reino de Dios, qué tenían que hacer y a quién tenían que seguir para encontrar ese reino de Dios, que era Jesús. Juan había hablado de Jesús y había dicho, después de haber bautizado a Jesús: al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo.
y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios. Y sigue la palabra diciendo que esos 2 discípulos desde entonces dejaron a Juan y siguieron a Jesús. El Señor nos llama a dejar la vida antigua, a dejar nuestros hábitos que nos esclavizan al pecado, que nos atraen al mundo y nos desvían de la palabra de Dios. El Señor nos llama a estar con el novio, a ponernos ese vestido de fiesta. Sin embargo, muchas veces queremos llevar una doble vida, porque ya estamos acomodados a nuestra vida, nos gusta como es, no queremos más responsabilidades, no queremos más compromiso. Y eso nos impide caminar y formar parte del reino de Dios. Aunque nos creamos que estamos dentro de la iglesia porque vamos a misa, porque nos confesamos periódicamente, porque rezamos algún rosario o hacemos alguna oración o le hacemos una novena a algún santo. El Señor no quiere que hagamos cosas en apariencia, que nos justifiquen como se justificaban los discípulos de Juan o se justificaban los fariseos. No se trata de hacer cosas por el Señor, de hacer voluntariados, no se trata de nuestros esfuerzos. Se trata de dejar que el Señor nos transforme, nos haga completamente nuevos. El Señor le dijo a Nicodemo que había que nacer de nuevo. Esa es la actitud que el Señor espera de nosotros. A Nicodemo le costó entenderlo. Decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo siendo yo mayor ya puedo nacer de nuevo? ¿Es que acaso puedo entrar en el vientre de mi madre? No lo entendía. Y Jesús le decía, pero ¿cómo siendo tú un maestro de Israel no entiendes lo que te estoy diciendo? El Señor le dijo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, de arriba. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. El Señor quiere que nazcamos del Espíritu, que no estemos apegados a la carne, porque la carne es débil, la carne se siente atraída por el mundo. Y el mundo nos aparta del Señor y es lo que utiliza el enemigo para esclavizarnos, lo que utiliza el enemigo para llevarnos a la muerte. Y el Señor quiere que estemos llenos de vida, que nos pongamos el vestido nuevo, el vestido de fiesta. Fijémonos que el Señor pone el ejemplo del vestido viejo al que no se le puede poner un retal nuevo porque todavía se rompería más. Y también nos habla de los odres y del vino. El vestido nuevo al que el Señor nos llama a ponernos es nuestro exterior, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra manera de comportarnos con los demás, nuestra apariencia de cara a los demás. El Señor no quiere una apariencia, quiere que seamos auténticos, quiere que nos demos completamente a los demás en el servicio y en el amor como hizo Él, que nuestras palabras sean verdad, que actuemos en justicia. Y los odres son los que contienen el vino nuevo, o sea, nuestro interior. El Señor quiere que dejemos actuar al Espíritu Santo para que Él nos transforme, para que Él haga que nosotros seamos templos del Espíritu Santo y que demos de ese vino nuevo que Él derrama en nuestros corazones a los demás, para que los demás también conozcan a Jesús. Somos llamados a ser obreros en el reino de Dios. El Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso el Señor quiere transformarnos y hacernos completamente nuevos para que el reino de Dios crezca en nosotros y a través nuestro. Decía San Pablo a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17, el que está en Cristo es una criatura nueva. Para él lo antiguo ha pasado, un mundo nuevo ha llegado. Y aunque mirando a nuestro alrededor parece que el mundo se acabe con tantas desgracias y tantos desastres,
que hacemos los hombres cuando nos acogemos a Jesús, cuando seguimos a Cristo, cuando estamos con el novio, cuando nuestra oración y nuestro ayuno se hace desde el corazón en presencia del Señor, en la intimidad con Él, es cuando Él nos hace completamente nuevos, criaturas nuevas, que podemos caer, que podemos fallar. Esa es nuestra historia hasta el final, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero Él quiere que sigamos confiando en Él, que sigamos arrepintiéndonos cada día y confiando en su misericordia. No quiere sacrificios, sino que seamos misericordiosos. Podemos hacer sacrificios, sí, pero cuando los hacemos desde la misericordia, desde nuestra pobreza y desde saber que el Señor pone su amor en nuestros corazones para que los derramemos en los demás. Pues que nos dejemos llenar por el vino nuevo que es el amor del Señor y su Espíritu Santo para poder darlo a todos nuestros hermanos que tanto lo necesitan. Demos gracias a Dios por su obra en cada uno de nosotros.